viceministro de Comunicaciones del gobierno de Alan García ha fugado del país y se encuentra en Ecuador. El exfuncionario acaba de ser sentenciado hace instantes, Pao, a 21 años de cárcel efectiva por los delitos de lavado de activos y colusión, tras haber favorecido a la empresa brasilera Odebrecht para que gane la licitación del proyecto Tramo 1 y Tramo 2 del Metro de Lima, ahora conocido como el tren eléctrico. Tenemos el reporte migratorio, vamos a ponerlo en pantalla, por favor, del señor Cuba Hidalgo. Ahí está, lo tenemos ahí, e indica claramente que salió del país el 20 de julio del 2025 rumbo a Ecuador. Por tierra. Por tierra, ¿no? Habría viajado justamente hasta Tumbes y luego se habría desplazado, ¿verdad?, por tierra rumbo al Ecuador. Él tenía impedimento de salida del país, Pao, hasta el mes de enero. En ese momento la Fiscalía solicitó una ampliación de este impedimento de salida. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó este pedido y meses después que ha ocurrido, que el señor Cuba ha fugado del país y ha sido sentenciado hace instantes nada más por el Poder Judicial a 21 años de cárcel efectiva. Y eso que el Ministerio Público había pedido 35 años de cárcel. Correcto. ¿No? Porque se le acusaba de haber recibido coimas de Odebrecht hasta 8 millones de vamos a explicar toda esa historia, por supuesto, Pau, pero tenemos también la última fotografía del último momento de Jorge Cuba en las audiencias del Poder Judicial. Vamos a ver si podemos colocar, por favor, la foto de Jorge Cuba. Pero parece que ya el ex viceministro, sabiendo lo que se le venía, que probablemente lo iban a condenar, fugó días antes de la lectura de su sentencia. Correcto. Y esta es la última imagen que se tiene de Jorge Cuba. Para aquellos que, digamos, los televidentes que quizá no lo conozcan, es el papá del futbolista Rodrigo El Gato Cuba. Así que, para que tengan una referencia de quién es, además, por supuesto, de haber sido viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García. Esta es la última vez que se le vio justamente en una audiencia judicial previo a la lectura de sentencia de este delito del que se le acusó y ahora ya está condenado. Hablamos de lavado de activos y también colusión. ¿Quién es este personaje, Pau, y cuál es la historia de Jorge Cuba Hidalgo? Tenemos que remontarnos al segundo gobierno del expresidente Alan García. En aquel momento se estaba impulsando la puesta en marcha del Metro de Lima, una de las promesas, de los anhelos del expresidente García Pérez. Y claro, Jorge Cuba fue designado como viceministro de Comunicaciones para darle viabilidad a ese proyecto. Se formó en ese momento una comisión especial en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Él lideraba esa comisión y esta comisión elige a la empresa brasilera Odebrecht como la ganadora para construir el Metro de Lima. Años después, cuando estalla el escándalo Lavallato, Pao, se descubre que la empresa Odebrecht pagó a Jorge Cuba y a otros funcionarios del Ministerio de Transportes $8.100.000 como coima, como soborno, para que esta empresa brasilera gane la licitación y construya el Metro de Lima, el tren eléctrico que hoy, bueno, beneficia a muchas personas, pero que ciertamente tiene un origen, lamentablemente, en base a corrupción. Y nuevamente recalcamos, el Ministerio Público había solicitado impedimento de salida para este señor el 31 de enero. Correcto. Se le denegó este impedimento de salida y ahora estamos viendo las consecuencias. Recordemos también lo que sucedió con Nadine Heredia. Cuando se estaba leyendo la sentencia, no se sabía nada de ella, la fueron a buscar a su casa. Oh, sorpresa, la señora no estaba, ya se encontraba en la Embajada de Brasil tramitando su asilo hacia ese país. Aquí también las autoridades fueron a la casa del señor Cuba. No lo encontraron, ya se había fugado días atrás. Y no se presentó a la audiencia, ¿verdad?, donde se dio lectura finalmente a este fallo. No es el único que está implicado, Pao, en este grave caso de corrupción. Recordemos que también está implicada la ex voleibolista Jessica Tejada, expareja del señor Jorge Cuba. A ella se le acusa de haber sido una suerte de testaferro. ¿Por qué? Porque se le encontró un depósito de $500,000 en su cuenta bancaria. Este dinero habría sido producto de la corrupción de Odebrecht, que pagó por la licitación del Metro de Lima. Pero en este caso se consiguió hacer la trazabilidad. La trazabilidad, del dinero, correcto. Y ahí es la participación que tiene, según la Fiscalía, la ex voleibolista Jessica Tejada. Vamos a escuchar lo que nos dijo esta mañana el ex congresista y analista político Juan Cheput al respecto. Él conoce mucho de este tema, fue también ex congresista y también tiene una opinión al respecto. Vamos a escuchar.
En el gobierno del presidente Alan García había un gran interés en sacar adelante el tramo 1 y 2 del Metro de Lima, lo que ahora se conoce como el tren eléctrico. Y en ese sentido se presionaba al Ministerio de Transportes, en este caso al señor Jorge Cuba, que era el viceministro, para que impulsara este emprendimiento, este proyecto. Este es uno de los casos más sólidos que hay. ¿Por qué? Porque se ha establecido que Odebrecht, para poder ganar la licitación, entregó $8.100.000 a un conjunto de personas encabezadas por ese señor Jorge Cuba. Todo el equipo que tenía que ver con el comité especial, es decir, aquellos que tenían que decidir, tienen empresas en el extranjero que recibieron coimas, no solamente Jorge Cuba. Entonces, la ruta del dinero está claramente establecida. Por eso es que se está solicitando para estos señores 35 años. Claro, aquí el siguiente paso sería la extradición. Correcto, la extradición, que es un proceso, Pau, que lamentablemente toma su tiempo, demora algunos meses, si no años. Mira tú, por ejemplo, lo que ha pasado con César Inostroza, que ya tiene un pedido de extradición y lleva 7 años prófugo de la justicia, o en el caso, por ejemplo, del propio Vladimir Cerrón, ¿verdad?, que hasta el momento la policía no lo puede ubicar. Sobre eso hablamos justamente esta mañana con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. ¿Qué va a pasar ahora que ya hay una sentencia contra Jorge Cuba y él está en el Ecuador? ¿Habría alguna posibilidad de retorno? Esto fue lo que nos dijo el experto. El juicio penal va a continuar acá en el país y si el señor Cuba no está presente, le pueden leer la sentencia en condición de reo ausente y como resultado de eso ordenar una captura ante el hecho de que ya se sabe que está en el Ecuador, ordenar una captura de carácter internacional a través de la Interpol. Pero eso en la práctica, como sabemos perfectamente, toma a veces varias semanas, por no decir meses, ¿no? Para que el señor Cuba pueda regresar al país, es muy posible que el Perú tenga que iniciar un proceso de extradición. Y como sabemos perfectamente, los procesos de extradición son bastante complejos, porque en última instancia tendrían que ser resueltos ante la máxima instancia judicial del país hermano del Ecuador. El señor Cuba era objeto de un seguimiento por parte de la policía para verificar en qué situación se encontraba respecto a su domicilio y sin embargo parece que la policía una vez más no estuvo a la altura de las necesidades y no pudo percatarse de que el señor Cuba salió de noche de su domicilio, se trasladó al norte, no sé si sabemos si fue por vía aérea o por vía terrestre, pero lo real y lo concreto es que salió del país. Y esto es lo que ocurre, Pau, cuando lamentablemente las instituciones como el Poder Judicial, como la Fiscalía, como la Policía Nacional no coordinan para evitar que imputados o investigados tengan el riesgo de salir del país. Esto es lo que pasa cuando hay pues estos enfrentamientos entre Fiscalía, Policía Nacional, finalmente se dividen, ¿verdad?, las instituciones y el resultado es que las personas que están siendo investigadas, a las que se les va a dictar sentencia, posiblemente terminen huyendo del país. Ha pasado con Jorge Cuba, ha pasado con Nadine Heredia. No se sabe dónde está Vladimir Cerrón hasta el momento. Pasó, por ejemplo, con este delincuente alias Cuchillo, acusado de perpetrar el asesinato de 13 mineros en Patás. Así que realmente estamos viendo en estos tiempos cómo los imputados salen del país, fugan, como si nada pasara y la justicia lamentablemente no es capaz de poner un candado para evitar que ello ocurra. Nuevamente porque ese señor no contaba con impedimento de salida. A ver, hasta lo último que sabemos es que está en Ecuador. Pero eso fue el 20 de julio. Ya no sabemos si es que ya se ha ido a otro país, según esa es la información, porque en teoría si él no tiene ningún inconveniente para desplazarse de país en país, todo tendría que estar en un registro. Habría entrado de manera regular, porque a ver, no tenía impedimento de salida del país, no tenía una orden de detención o de captura, no tenía sentencia el 20 de julio todavía, así que, digamos, en teoría él ingresa o habría ingresado a Ecuador de manera regular. Eso también podría perjudicar el tema de la extradición. Pau, tenemos más sobre este caso de último minuto porque la audiencia se ha estado desarrollando hasta hace pocos minutos. Ya tenemos una sentencia para Jorge Cuba, reiteramos, 21 años de cárcel efectiva por lavado de activos y colusión. También han sido sentenciados, atención, Edwin Luyo, Santiago Chao y Miguel Navarro a 18 años de cárcel por lavado de activos y colusión. Víctor Muñoz, 13 años de cárcel y Jorge Bravo
a 5 años de prisión efectiva solo por el delito de corrupción. Todos ellos, los que acabo de mencionar, exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, integrantes de esta comisión especial que favoreció a la empresa Odebrecht para que pueda construir el Metro de Lima, ahora conocido como el tren eléctrico. Y que no han estado presentes en esta lectura de sentencia. Sí, ninguno ha estado presente, el único de parte de la Fiscalía, el fiscal José Domingo Pérez, ¿verdad? Que lamentablemente, bueno, no ha logrado impedir que los imputados puedan salir del país. Para terminar este tema nada más, Pau, revisemos por favor nuevamente el reporte migratorio de Jorge Cuba para que quede constancia que el exfuncionario, el exministro, salió del país el 20 de julio de este año. Por vía no terrestre. tenía impedimento de salida del país, no tenía sentencia, no tenía orden de captura y bueno, salió aparentemente de forma regular. Ahí está el ¿no? reporte Fecha de movimiento, 20 de julio del 2025, destino Ecuador y el documento con el que ingresó, pasaporte. Bueno, vamos a esperar entonces a ver cuál es el movimiento que hace el Estado peruano. Se tendrá que aplicar la figura de la extradición. Cambiamos.